Vivo en Monroeville, Pensilvania. Para los que no lo sepan, es un lugar histórico en lo que respecta a las películas de terror, ya que cuenta con el centro comercial donde se grabó la película original de El Amanecer de los Muertos en 1977. La ciudad en sí no es tan diferente de cualquier otra, pero el tipo de gente que, de vez en cuando, nos encontramos de paso, puede ser ciertamente interesante. Hay algún que otro grupo de turistas, convenciones de terror y varios homenajes a Romero. Todo lo que digo es que estamos bastante acostumbrados a ver cosas raras por aquí. No todos los días, pero más a menudo de lo que me gustaría admitir. Así que cuando vi por primera vez un folleto de algo llamado El Cementerio Ambulante, no me lo pensé dos veces. Sin embargo, resultó que estaba pegado a una pared justo fuera del restaurante indio donde esperaba en la cola para mi tiki masala del viernes por la noche. Así que le eché un vistazo. Tardé unos segundos en darme cuenta de lo que ponía. Era una extraña colección de palabras, como zapatos de frambuesa, misilabrazo o negro brillante. Tuve que mirar más de cerca. Le hice una foto al folleto, tomé mi pedido y volví a mi coche. Me pasé un rato mirando la foto dentro del auto, ampliando los detalles que podía haberme perdido. El folleto mostraba una sencilla imagen vectorial de una lápida con una pareja de ancianos detrás. Estaban apoyados el uno en el otro, sonriendo y mirando al frente. Al principio parecía que estaba bien, pero cuando amplié la imagen, me di cuenta de que había pequeñas discrepancias. Por ejemplo, tenían demasiados dientes. Podía contar varias filas de ellos. Otra era que la mujer de la foto, que al principio parecía que se apoyaba en su marido, en realidad lo agarraba por el cuello. El cementerio ambulante, ponía con «Viene este viernes a Monroeville», impreso en letras pequeñas. Había una dirección y un montón de logotipos de empresas en la parte inferior. Honestamente, no reconocía ninguno de ellos, pero parecía legítimo, como algún tipo de evento patrocinado. Supuse que sería el estreno de una película, dada la historia de la ciudad. Por suerte, la dirección estaba de camino a casa. Podía pasarme y echar un vistazo. No había oído hablar de ningún gran proyecto que se estuviera rodando en la zona, pero a veces esas cosas pueden pasar por desapercibidas. Por otra parte, podría tratarse de un club o de algún tipo de inauguración. No había forma de saberlo. Envié la foto del folleto a mi amigo Henry, que me llamó inmediatamente al salir del aparcamiento. Ese hombre vive para el terror. ¿Qué demonios es eso? Me espetó, sin saludarme siquiera. No tengo ni idea. Estaba pensando en checarlo mientras regresaba. Nos vemos allí. Pero si no tienes auto. No importa, iré en bici. Colgó antes de que pudiera preguntarle. No tenía ni idea de que sabía montar en bicicleta. Me dirigí a la dirección. La carretera era en su mayor parte de grava y atravesaba un pequeño pasaje forestal a las afueras de la ciudad. Aún estaba bastante céntrico. Podía ver las luces a lo lejos. Oí algo más adelante y me di cuenta de que no era el primer coche en llegar. Y allí estaba, justo al doblar la curva, el cementerio ambulante. El lugar solía ser un campo para competiciones de agility canino, pero hacía tiempo que no veía ninguna arreglada. Ahora era un cementerio. Al menos 4 docenas de lápidas, todas pulcramente arregladas. Una valla de hierro fundido negro que rodea la zona, y una iglesia esperando al final de un largo camino de tierra.
Nada de decoración de Halloween de Casa Encantada, solo un cementerio real que había surgido aparentemente de la nada. Algunos autos llegaron, otros se fueron. Cuando la multitud se calmó, conté a otras 9 personas lo bastante curiosas como para quedarse. Salieron de sus autos para hacer fotos y charlar. Algunos pensaban que era una especie de promoción, otros estaban convencidos de que era un set para una película. Cuando por fin llegó Henry, estaba prácticamente azul. Yo estaba apoyado en el capó de mi vehículo tomando mi tiki masala, y él tardó 3 minutos en hablar. Cuando por fin lo hizo, casi tiró la bici a una zanja. Era vieja. Había sido un milagro que la cadena no se hubiera oxidado o roto en el camino. Tú me llevarás de vuelta. Asentí con la cabeza, con la boca llena de pollo. Señalé la carretera hacia la iglesia. ¡Wow! Tremendo conjunto, amigo. ¿Qué piensas? Lionsgate, Universal. ¿Qué? El dinero de la producción, hombre. La magia del cine. Esto es a lo grande. ¿Cuál crees que es? No pude responder. Henry ya parecía convencido, pero yo no lo estaba tanto. Si esto era un set de cine, ¿por qué iba a tener ese genuino olor a cementerio? La hierba mojada, la tierra fresca. Eso no se puede poner en la pantalla. Terminé mi cena del viernes y me uní a Henry frente a las puertas. Había una pareja delante de nosotros que fueron los primeros en pasar, y me di cuenta de que habían tenido que hacer un esfuerzo para entrar. La verja no era un simple pilar de utilería, era de hierro macizo. Henry se quedó boquiabierto, sin prestar demasiada atención a los detalles. Por ejemplo, no había nombres en las lápidas, pero parecían reales. Seguimos a los demás hasta la iglesia. Era un edificio extraño, mucho más pequeño que una iglesia moderna. No podía imaginar que tuviera 2 bancos de ancho. Sin embargo, era alta y tenía un imponente campanario. Miré hacia arriba para ver si veía a alguien, pero estaba demasiado oscuro. Las nubes de lluvia no ayudaban. Henry me dio un codazo y señaló la iglesia. Hey, ¿les ayudamos? Estaban abriendo las puertas. Hicimos falta 3 de nosotros para hacerlo. Y menos mal que lo hicimos, ya que las primeras gotas de lluvia empezaron a caernos. Nos reunimos todos, esperando que algún responsable del evento nos recompensara por nuestra curiosidad. Tal vez algún botín de cine o algo así. Pero cuando las puertas se abrieron, no había nada, ni un alma. Solo bancos viejos y polvorientos, vidrieras mal aisladas y un altar vacío. No había ni una cruz ni una Biblia, pero sí muchas polillas secas y muertas. El lugar o estaba saqueado o a medio terminar, y Henry parecía pensar lo segundo, mientras que yo me inclinaba más por lo primero. La pintura descascarillada de las paredes no estaba allí solo para mostrarla. En realidad era vieja. ¡Oh, Dios! Esto es algo tipo La Monja. ¡Santo cielo! Esto podría ser un preestreno. Henry, sé que te gustaría que las cosas fueran así, pero bájate de esa nube. Esto no tiene nada que ver con el cine. Por favor, ¿cómo carajos no lo va a hacer? Mira, ¿ves? Flores de plástico. Agarró una flor de debajo de un banco, solo para darse cuenta de que no era de plástico. Estaba seca. Un extraño girasol azul, seco. Afuera empezaba a llover. Algunos se dieron la vuelta para regresar, pero la mayoría nos quedamos para explorar la iglesia.
Ya habíamos invertido tiempo y este viaje tenía que significar algo. Los habitantes de Pensilvania no van a desperdiciar la noche del viernes porque alguien haya decidido arrastrarlos a ninguna parte. A mí no me convenció demasiado. Algunas cosas parecían demasiado reales. Al mirar en los bancos, pude ver pequeñas letras y números tachados. Había muchos años marcados, pero ninguno parecía datar de más de 1890. También había un montón de nombres garabateados a toda prisa en las paredes, posiblemente por niños, a juzgar por la altura y la legibilidad. Al menos una docena de nombres, niños y niñas sin apellidos. Salí de nuevo a la lluvia y llamé a mi amigo Luke. La recepción era un poco irregular, pero la llamada llegó. ¿Sí? Respondió, intentando hablar a través de la estática. Hey, oye, ¿puedes buscar algo para mí? ¿Qué? ¡Que si puedes buscar algo por mí! Tardé 3 intentos en explicarle que quería información sobre el cementerio ambulante. Quizá nos habíamos equivocado de fecha, o había algún tipo de error en la imprenta. Este era claramente el lugar correcto, pero no parecía el momento adecuado. Luke dijo que lo investigaría y me llamaría enseguida. Me quedé fuera un rato, acurrucado bajo el tejado. Miré por el camino que llevaba a la iglesia para ver si los demás ya habían salido. Supuse que sí, porque no los veía por ninguna parte. Por otro lado, sus autos seguían aparcados fuera. Y otra cosa, la puerta estaba cerrada. La habíamos dejado abierta. ¿Por qué la cerrarían? Tenía la sensación de que me faltaba algo obvio, pero no sabía qué. Como esa sensación al salir de casa, convencido de que olvidas algo importante. Miré a mi alrededor, dejando que mis ojos recorrieran las lápidas, pero no había nada fuera de lo común. Por otra parte, la lluvia dificultaba la visión. Henry se unió a mí justo cuando Luke me devolvió la llamada. Se desconectaba en cuanto pulsaba para aceptarla. Se cortaba una y otra vez, 3 veces seguidas. A la cuarta llegó una señal débil. Apenas podía distinguir lo que Luke decía. Había tantas interferencias que la mayor parte sonaba como si estuviera metido en un microondas. Se oyeron algunas palabras, en su mayoría preguntas como ¿qué carajo y de qué estás hablando? No hacía falta ser un genio para darse cuenta que no tenía ni idea de lo que yo le estaba hablando, y de que aquel suceso era inaudito. Intenté gritarle la dirección por si quería comprobarlo por sí mismo. Se lo repetí una y otra vez, pero no me oía. Finalmente, terminé enviándole un mensaje de texto. Me sorprendió ver que lo recibió de inmediato. Henry me miró con desprecio. No me gusta esa mirada. ¿Qué pasa? ¿Dónde han ido los otros?, pregunté, quitándome la lluvia del pelo. ¿Qué otros? Ellos, los chicos que se fueron, eran como 4 o 5. Se fueron por atrás, creo. Henry me llevó de vuelta al interior, señalando una de las vidrieras. Tenía razón. Podía ver a un montón de gente caminando de un lado a otro entre las tumbas. Solo que había un problema. Eran 7, no 4 o 5. 7. Las demás personas que quedaban en la iglesia se acercaron junto a nosotros. Apenas podíamos distinguir a los demás bajo la lluvia, pero estaba claro que eran demasiados. «Tal vez vinieron más», susurró alguien. «Puede que sea la gente del evento». «Pero no veo más autos, ¿eh? ¿Siempre están ahí?»
Y finalmente, cuando todos nos calmamos, oí susurrar a Henry: ¿Qué demonios están haciendo? Eso es lo que todos pensábamos. Estaban todos ahí parados, aparentemente inmóviles. No corrían para ponerse a cubierto de la lluvia ni se iban tampoco. Simplemente estaban allí, como si estuvieran sujetos por una voluntad invisible. Marionetas, esperando a que les movieran los hilos. Luego, desde el otro lado de la habitación, alguien susurró: «Oigan, hay más en este lado». Al menos 8, posiblemente más. Ni idea de dónde venían o lo que estaban haciendo. En todo caso, parecían más estatuas que personas. Por un momento, nos quedamos allí de pie, intentando imaginar qué demonios hacían. De un momento a otro, la pareja que se nos había adelantado dijo algo. Se marchaban. Créanme que me sentí inclinado a unirme a ellos, pero algo en mí me decía que no era buena idea. Además, Henry no estaba dispuesto a dejarme ir todavía. Ese loco estaba emocionado. Todo esto le parecía parte del evento. En lugar de irnos, el resto de nosotros nos reunimos en las puertas abiertas, observando cómo los dos se adentraban en la lluvia. Solo yo, Henry y una chica joven de unos 16 años permanecimos en el interior. Cuando la pareja llegó a la mitad del camino, se dieron la vuelta hacia nosotros y gritaron. ¿Fue tan rápido? Llegaron de ambos lados del edificio, directo hacia los dos. 16 cuerpos en total, todos empapados por la lluvia. Pude distinguir algunas figuras vagas, como una chica con un vestido blanco y un hombre alto con un traje negro. En realidad, ni siquiera estaban corriendo. Era más bien un andar extraño, como si todo su cuerpo girara. Rodaban la columna hacia adelante y hacia atrás, y el cuello se les movía de un lado a otro. Uno de ellos se cayó, golpeándose la cabeza contra una tumba sin nombre. La pareja corrió hacia la puerta, pero estaba demasiado alta para subir. Intentaron ayudarse el uno al otro, pero ya era demasiado tarde. Mi instinto me pedía que corriera a ayudarles, pero no lo hice. Me quedé allí, esperando a ver qué pasaba. Primero agarraron al hombre. Aún mantenía los brazos en alto, intentando que su novia pasara por encima de la valla de hierro. Lo levantaron de los pies en lo que pareció el esfuerzo más despreocupado, y un segundo después lo arrojaron hacia arriba. Como un globo que levanta el vuelo, aceleró su subida, más allá de la lluvia, de las nubes, hacia el cielo. Siguió dando tumbos de un lado a otro, desesperado. Se agitó como un pájaro con un ala rota, pero fue inútil. Solo le oía gritar mientras subía y subía. Sus gritos de pánico se desvanecieron en la lluvia. Solo consiguieron agarrar a la mujer por el pie, pero eso fue suficiente. Su cabeza y su cuerpo se elevaron mientras ella se agarraba a la valla. Sus manos poco a poco se soltaron mientras su desgarrador grito de muerte me cortaba los nervios como un cuchillo caliente. Cuanto más subía, más pasiva se volvía la multitud. Disminuyeron la velocidad y el giro de sus cuerpos se endureció en una postura de espalda erguida. Los tres nos quedamos allí de pie, sin saber qué hacer. Yo no podía moverme.
Quería cerrar las puertas de un portazo, pero no sabía qué los haría reaccionar. No me atrevía ni siquiera a mirar a Henry ni a la niña. Apenas conseguía meter aire en los pulmones. El mundo de Henry se había vuelto añicos. Podía oírle murmurar: ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Tenía la mirada de alguien que intenta comprender algo, pero que la respuesta nunca llega. Después de unos minutos nos movimos. Nos dimos cuenta de que nadie se nos acercaba. Parecían haber vuelto a algún tipo de estado inactivo, y nada parecía ponerlos nerviosos. En un momento dado, Henry casi se echó a reír. La adrenalina debió de afectarle. Bueno, está bien. Nosotros nos encargaremos. Antes de que pudiera hablar, llamó a la puerta. Tanto la chica de 16 años como yo le miramos como si hubiera firmado nuestra sentencia de muerte. El corazón se me salía del pecho. Pero, para nuestra sorpresa, no pasó nada. Golpeó la puerta y la golpeó, pero ni siquiera se giraron. ¿Qué carajo haces? No estás solo jugando con tu vida. Henry se limitó a sonreír entre dientes, pero pude ver que estaba tan asustado como yo. Pupilas dilatadas, respiraciones cortas y superficiales. Vamos, la chica de 16 años era probablemente la única de nosotros que realmente prestaba atención. Era bajita con el pelo negro. Tenía una especie de corte pixie y tenía un aro en la nariz. No dejaba de mirar a un lado y a otro, tanto a nosotros dos como a la multitud que se congregaba afuera. Me tocó el hombro y me obligó a mirarla a los ojos. Ayúdame con esto. Empezamos a arrastrar una de las puertas para cerrarla, pero pesaba demasiado. Una cosa había sido abrirla con la tierra seca bajo los pies, pero ahora, con la lluvia, resultaba francamente difícil. No fue hasta que Henry salió a la lluvia para empujar que hicimos algún progreso. Pero en el momento en que tocó las gotas de agua, todos se dieron la vuelta hacia nosotros. Como un motor en marcha, sus movimientos se animaron. Cada extremidad se movía con fluidez, dirigiéndose hacia nosotros con total abandono. Tropezaban unos con otros, con las tumbas, resbalaban en el barro, pero seguían adelante. Ambos agarramos a Henry y tiramos de él, y en el momento en que entró, dejaron de moverse. Los tres intentamos recuperar el aliento. La sonrisa maníaca de Henry seguía pegada a su cara. Se había derrumbado. Es la lluvia. Es algo con la lluvia, estoy segura, dijo la chica del corte pixie. Con mi cinturón y mucha paciencia, cerramos la otra puerta. No había cerradura, pero parecía servir mientras nos mantuviéramos fuera de la lluvia. Los seres que estaban fuera no nos prestaban atención. La chica seguía divagando sobre cualquier teoría descabellada que se le ocurriera. Extraterrestres que vienen a llevarnos, una especie de rapto, pero todo volvía a ese punto, que todo estaba relacionado con la lluvia. Henry tenía otras ideas. Pensó que deberíamos quedarnos dentro y pedir ayuda, lo cual en sí mismo no era una mala idea. Es solo que no podíamos conseguir ninguna cobertura. Mirando hacia arriba, esperando que algún tipo de dios me diera una pista, me llegó una idea. Lo tengo, el campanario. Podemos subir hasta allí.
Así lo hicimos. Nos dirigimos a la segunda planta. La chica era la más ligera de nosotros y además tenía el teléfono más caro. Pensamos que la vieja y desvencijada escalera la sostendría. La comprobamos 2 y 3 veces y parecía estar bien, pero ella dudaba, hasta que finalmente sacudió la cabeza. «Hazlo tú, yo no voy a subir», dijo señalándome a mí. No había tiempo para discutir. Empecé a subir peldaño a peldaño. Cuando por fin conseguí subir, pude ver todo el cementerio. Llovía a cántaros y el tejado del campanario crujía. A lo lejos podía ver el borde de la verja de hierro, pero todo lo que quedaba afuera estaba cubierto por la lluvia. Podría haber una docena de autos de policía justo fuera, y yo no tendría forma de saberlo. Fue entonces cuando mi teléfono empezó a sonar. Llamadas perdidas y mensajes. Todos de Luke. «¿Dónde estás? Hola. ¿Es una broma? Te iré a recoger». Y finalmente, una foto. Una selfie de Luke, de pie en un campo abierto, vacío y húmedo. Ni siquiera me di cuenta de cuánto tiempo me quedé mirándola, hasta que oí una teja romperse. Gotas de agua se abrieron paso por mi espina dorsal mientras un agujero se abría encima de mí. La pantalla no respondía, así que la limpié con el abrigo. Desde abajo oía la risita burlona de Henry. Parece que se mueven, amigo. ¡Date prisa!, añadió la chica. Se oyó un sonido extraño, como de pájaros carpinteros muy lentos. Algo duro golpeaba el lateral del edificio, una y otra vez. Marqué el 911 lo más rápido que pude, pero el perro botón de conexión se negaba a funcionar. El agua estaba interfiriendo. Cuando la llamada por fin se iluminó con un símbolo verde, vi que algo se asomaba por el borde del tejado. Era joven, pero no una niña. Tenía los ojos hundidos, dejando huecos vacíos en el interior de su cráneo ennegrecido. Tenía la boca abierta y la mandíbula inferior oscilaba de un lado a otro. No respiraba, no sentía dolor. Y mientras hundía sus dedos resbaladizos en una teja tras otra, subiendo por el lateral del edificio, me di cuenta de que allí no quedaba nada de una persona. Todo lo que quedaba era una especie de máquina impulsada por el instinto. Una operadora contestó y me preguntó cuál era mi emergencia. «Necesito ayuda. Van a...». Mirándola, no había duda de sus intenciones. Van a matarme». Estaba tan ciegamente aterrorizado que ni siquiera miré detrás de mí. Unos dedos fríos rozaron mi abrigo, dedos largos que se acercaban a mí. Un hombre alto con traje. Podía ver el agua de lluvia acumulada en la parte posterior de las cuencas de sus ojos, haciendo que pareciera que nunca dejaba de llorar. Retrocedí y perdí el equilibrio por completo. Me hundí hasta la mitad de la escalera y caí. Aterricé muy mal, cargando todo el peso sobre el tobillo. Sentí un chasquido, seguido de un tremendo dolor pulsátil que me subía desde el talón hasta la columna vertebral. El teléfono se me escapó de las manos y se deslizó por el suelo. Henry consiguió recogerlo instantes antes de que cayera al primer piso. Lo agarró y gritó a la operadora. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?
¡Hola! No hubo respuesta. Apenas teníamos cobertura allí abajo. Entre los latidos de mi corazón, oía golpes suaves desde arriba que cesaban. Un chorro constante de agua manchaba la alfombra. Cediendo a sus pensamientos intrusivos, Henry lanzó el teléfono al otro lado de la habitación, rompiendo una de las vidrieras. Después, hice todo lo que pude para sujetar mi probablemente tobillo roto. Usamos los calcetines como vendaje improvisado, intentando mantenerlo en su sitio. No servía de mucho, pero me facilitaba saltar sobre un pie. Aún así, cada movimiento me provocaba un cosquilleo de dolor que amenazaba con enviar ondas expansivas por todo el cuerpo y desgarrarme la columna vertebral. Finalmente, los tres nos quedamos sentados. No sé cuánto tiempo, quizá 1 hora, tal vez 2. Y la lluvia no cesaba. ¿Qué carajos hacemos? ¿No podemos hacer nada? ¡Demonios! Corramos contra ellos. No creo que sean tan rápidos. A ver, inténtalo otra vez, pero sin un pan por cerebro. ¿Qué? Vamos, podemos con ellos. Te dije que podríamos encargarnos de esto. La chica de corte pixie solo sacudió la cabeza y se quedó callada. Estaba trabajando en algo. Estábamos cada vez más cansados y sin aliento. Si teníamos que hacer algo, ahora sería el momento. Henry había encontrado una especie de barra de hierro rota de la barandilla del segundo piso. Tenía algo de peso, pero sería una locura intentar luchar contra ellos con ella. La chica llevaba toda la noche mirando al frente, dando golpecitos con el pie, hasta que finalmente habló. Creo que puedo llegar a esa valla. ¿Tienes auto? Sí, pero volverás por nosotros, ¿verdad? Embestiré la verja. Está cerrada, pero no parecía que tuviera seguro. Henry se encogió de hombros para entrar en la conversación. Es imposible que lo consigas. Están demasiado cerca. Volví a mirar hacia la ventana rota y luego hacia la chica. Creo que podemos llamar su atención. Pusimos en marcha nuestro plan. Henry y yo rompimos algunos cristales más de la ventana, dejando que la lluvia se colara. Inmediatamente pudimos oír movimiento en el tejado mientras dejábamos que la lluvia nos empapara la piel. Aguantamos esperando una señal clara. Empezaron a caer del tejado en horda, golpe tras golpe de carne contra el suelo. Ni un jadeo, ni un movimiento, ni un gruñido. Contamos los cuerpos. 11, 12. Me preparé para darle la señal. 14, 15. Había entreabierto la puerta y estaba lista para salir. 16. Echó a correr mientras nos alejábamos de la ventana. Henry se apresuró hacia la puerta principal y yo lo seguí lo mejor que pude. Aquella chica iba por todo, pero había un problema. Había mucho más que 16 ahí fuera. Había por lo menos el doble. Ella siguió adelante, sorteándolos, y cuando por fin llegó al otro lado de la valla, saltó. Puso el pie en medio de la barra y se impulsó hacia arriba. De un solo impulso, lanzó la parte inferior de su cuerpo por encima de la valla. ¡Mierda! ¿Tú crees que ella...? Ella estará bien. Lo conseguirá. Asentí, como para convencerme. Se oyó un pitido a lo lejos,
seguido de un motor rugiendo. Momentos después, la puerta se abrió de par en par. Condujo en línea recta, apuntando a la iglesia. Al menos 8 de ellos volcaron, siendo lanzados de izquierda a derecha, golpeándose contra el capó del coche. Casi había llegado a la mitad cuando oí un extraño ruido metálico. El coche estaba frenando y levantándose. Estaba a medio metro del suelo cuando empezó a tambalearse. El toque combinado de todas esas cosas parecía capaz de hacer elevar cualquier cosa, incluso un auto. Vi a la chica del corte Pixie intentando quitarse el cinturón, pero el movimiento añadido solo hizo que el coche se volcara hacia un lado. Cuando se inclinó hacia el lado del conductor, la vi luchar por salir del asiento del copiloto. El vehículo empezó a levantarse de nuevo, esta vez hasta más de 2 metros. Y cuando la multitud lo soltó, empezó a elevarse lentamente, con la chica todavía dentro. Estaba a 3 metros del suelo cuando finalmente salió. La fuerza de rotación la lanzó fuera, haciéndola colgar de la puerta del lado del pasajero en el aire. Luego resbaló. La vimos caer entre la multitud, gritando. Y luego, al igual que los que la precedieron, empezó a adentrarse en las nubes de lluvia. Decenas de manos la despidieron con los brazos en alto, como un adiós silencioso. Henry me tocó el hombro. De acuerdo, es mi turno. No reaccioné a tiempo. Salió disparado por la puerta, balanceándose salvajemente con su barra de hierro. Golpeó a uno de ellos, arrancándole una oreja y un buen trozo de mandíbula. Sin embargo, eso hizo poco para detenerlos. Por suerte, Henry era rápido, casi tan rápido como para lograrlo. Solo que no habíamos contado con que el auto volviera a bajar. Lo que sea que se lo llevó, no lo quería. El auto se estrelló con un crujido ensordecedor, llevándose por delante a Henry y a 2 de esas cosas al caer al barro. Y de esta manera solo quedamos mis gritos, la lluvia y yo. Durante horas deambulé solo de un lado a otro. Intentaba trazar un plan en mi cabeza, pero lo único que conseguía era un vacío en mi estómago. Esa sensación de succión que tienes cuando te caes. No tenía nada que comer, y seguro que no iba a beber de la lluvia. Al final, solo me quedaba una opción. Tenía que hacerlo. Tenía que intentarlo. Me acerqué a las puertas abiertas, preparándome para lo que vendría. Vi a la multitud fuera, esperando bajo la lluvia. Sabían que quedaba uno. Lo hice al menos 4 veces, dando un paso adelante y uno atrás. No podía obligarme a morir así. Simplemente no podía. Finalmente me desplomé en el primer banco, gritando de frustración. No es como si eso fuera a mover esas cosas de todos modos. Pero noté algo debajo de uno de los bancos. La pareja que había entrado primero había olvidado una pequeña bolsa. Al parecer, habían previsto el mal tiempo, ya que dentro había un paraguas. No era un buen plan, lo admito. No sabía cómo funcionaban esas cosas, pero era lo mejor que se me ocurría y la mayor oportunidad que tenía. Lo desplegué con cuidado e intenté salir. Cuando las primeras gotas de lluvia golpearon el plástico,
Esperaba un movimiento explosivo, pero no obtuve nada. Pulgada a pulgada, me abrí camino hacia el exterior. Hice todo lo que pude para apoyar suavemente el pie, pero acabé saltando. Dar esos pequeños saltos en el barro era muy arriesgado. Un resbalón y eso sería todo. Apenas podía oír mi respiración jadeante por encima de la lluvia torrencial. En un momento dado, sostuve el paraguas en un mal ángulo. Un poco de agua tocó la parte posterior de mi pierna, haciendo que las 40 criaturas se giraran hacia mí en un instante. Me detuve, y ellos también hicieron lo mismo. Cráneos vacíos por todas partes, esperando hambrientos a que me resbalara. Poco a poco me abrí paso entre ellos. Algunos estaban a solo unos metros de distancia. Pasé junto a la verja y seguí caminando. Ni siquiera me di cuenta cuando dejó de llover o cuando volvió a salir el sol. No me di cuenta de que estaba de nuevo en ese campo de Ayele canino. Apenas reaccioné cuando Luke me hizo señas desde el aparcamiento. Resultaba que todo había desaparecido. No solo la gente, sino también nuestros autos y el propio cementerio. Lo único que pude encontrar que demostrara que Henry había estado alguna vez allí fue su bicicleta oxidada junto a la carretera. Tal vez la iglesia nunca estuvo allí, al menos no en este mundo. Y sin embargo, fue lo más real que me ha pasado nunca. Nunca encontraron a los otros, ni mi auto, ni nada. Demonios, parecía que casi nadie había visto los volantes por el pueblo. Intenté buscar a la gente que había ido pero que se marcharon antes del suceso. No recordaban haber visto nunca la iglesia. Volví a comprobar los logotipos de la empresa en el folleto, solo para tratar de encontrar algún tipo de pista. Y resulta que todo era falso. Hubo algunas personas que afirmaron haber visto a alguien colocar los volantes, pero todo lo que obtuve fue que era una chica que parecía joven. Nunca había visto ni experimentado nada como esa noche. Nada. Pero desde ese día, ahora llevo un paraguas conmigo. Y recuerden que